Tres países. Tres visiones del mundo. Y un conflicto que no aparece en los titulares todos los días, pero que podría desencadenar una guerra global. Israel, Irán, Estados Unidos. Esta no es una guerra convencional. Es una guerra en las sombras, hecha de drones, hackers, sabotajes y amenazas nucleares. Y lo que está en juego es el futuro del Medio Oriente. Todo comenzó con una revolución. En 1979, el pueblo iraní derrocó al Shah, un monarca respaldado por Occidente, especialmente por Estados Unidos. En su lugar, emergió una teocracia islámica liderada por el Ayatolá Jomeini, que rápidamente redefinió los enemigos del nuevo Estado. A Estados Unidos lo nombró el Gran Satán y a Israel su enemigo existencial. Desde Teherán se tejía una nueva visión del poder y la resistencia. Irán comenzó a extender su influencia regional a través de grupos armados, financió a Hezbolá en el Líbano, respaldó a Hamás en Palestina y reforzó milicias chiíes en Irak y Siria. Mientras tanto, Israel observaba con creciente inquietud. Rodeado de enemigos jurados y amenazas veladas, reforzó su aparato de inteligencia, modernizó su ejército y profundizó alianzas estratégicas con Washington. Los ataques indirectos no tardaron en llegar: atentados, misiles, guerra en la sombra. Conflictos como la guerra del Líbano en 2006 o los choques en Gaza fueron síntomas de una tensión que nunca se disipó. Hoy, más de 4 décadas después, el enfrentamiento no ha terminado. Se libra en múltiples frentes: en la diplomacia, en el ciberespacio, en los cielos de Medio Oriente, y en la narrativa de ambos pueblos. Porque este conflicto no solo es de misiles y frontera, también es de símbolos, memorias y futuros en pugna. Pero la verdadera amenaza, según Israel y Estados Unidos, es el programa nuclear iraní. En 2015, tras años de negociaciones complejas, se firmó el llamado Plan de Acción Integral Conjunto. Bajo este acuerdo, Irán se comprometía a limitar drásticamente su enriquecimiento de uranio, a reducir sus reservas nucleares y a permitir inspecciones internacionales rigurosas. A cambio, se le levantarían importantes sanciones económicas. Por un tiempo, pareció funcionar. Pero en 2018, el presidente Donald Trump se retiró del pacto, calificándolo de defectuoso y restableciendo sanciones severas. Irán, en respuesta, reanudó gradualmente su actividad nuclear. En los años siguientes, los inspectores del OIEA comenzaron a detectar avances preocupantes: centrifugadoras más modernas, niveles de enriquecimiento cada vez más altos, y menos transparencia por parte del régimen. Hoy, muchos expertos estiman que Irán está a solo meses, algunos dicen semanas, de tener material fisionable suficiente para una bomba atómica. Aunque aún le faltarían componentes clave para armarla, el reloj nuclear sigue corriendo. Este escenario ha encendido las alarmas en Tel Aviv y Washington. Para ellos, un Irán nuclear no es solo una amenaza regional, es una alteración estratégica profunda del equilibrio en Medio Oriente. Y mientras diplomáticos negocian, generales hacen cálculos, y los pueblos observan con incertidumbre, el tiempo se convierte en un actor silencioso en esta historia de tensión y desconfianza. Pero Irán no avanza sin oposición. Desde hace más de una década, Israel ha llevado a cabo operaciones encubiertas cuidadosamente planificadas. En 2010, un virus informático altamente sofisticado, Stuxnet, infectó las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, saboteando centrifugadoras sin disparar una sola bala. Fue un hito en la guerra cibernética moderna. Pero no se quedó ahí. Científicos nucleares iraníes han sido eliminados en atentados quirúrgicos, explosiones controladas, ataques con motociclistas armados, todo con una precisión que pocos países podrían ejecutar. Estas acciones, nunca oficialmente reconocidas, envían un mensaje: el programa nuclear iraní será frenado, cueste lo que cueste. Irán, por su parte, responde de forma asimétrica. A través de grupos aliados, lanza ataques contra bases estadounidenses en Irak y Siria. Usa drones, misiles y milicias para hostigar sin abrir un conflicto directo. La consigna: herir, desgastar y mantener la presión sin desencadenar una guerra total.
Todo esto ocurre sin declaraciones formales, sin tropas cruzando frontera en masa. Porque esta no es una guerra tradicional. Es una guerra en la sombra, hecha de códigos binarios, explosivos silenciosos y decisiones tomadas a puertas cerradas. Una guerra de inteligencia, sabotaje y represalias encubiertas. Una guerra donde el silencio es tan letal como un misil, y donde nadie admite estar en guerra. En abril de 2024, todo cambió. Irán lanzó más de 300 drones y misiles contra Israel. Fue su primer ataque directo en décadas. La causa, un bombardeo israelí contra un consulado iraní en Siria. La tensión, que durante años se mantuvo en las sombras, se desbordó en una noche que marcó un antes y un después. Estados Unidos, junto con Reino Unido, Francia y aliados regionales, activaron sus sistemas de defensa antimisiles. Lograron interceptar la mayoría de las amenazas. A pesar del estruendo, los daños fueron mínimos. Pero lo que no se pudo contener fue la sensación de que el equilibrio en Oriente Medio había cambiado. Las calles de Jerusalén, Teherán y Beirut se llenaron de incertidumbre. Las bolsas cayeron, las redes sociales estallaron. En cuestión de horas, analistas comenzaron a hablar del inicio de una nueva era, una guerra que ya no se libraría desde las sombras, sino a plena luz del día y ante los ojos del mundo. Y aunque no se declaró una guerra formal, una nueva realidad comenzó a tomar forma, la de un conflicto abierto, impredecible y sin fronteras claras. Porque esta vez, el silencio ya no fue una opción. ¿Puede esto escalar? Absolutamente. Irán no actúa solo. Milicias leales en Yemen, Siria, Líbano e Irak están listas para movilizarse si la confrontación se intensifica. En Líbano, Hezbollah ya ha emitido amenazas. En Yemen, los hutíes podrían bloquear rutas estratégicas. En Siria e Irak, grupos armados prorraníes acechan posiciones estadounidenses e israelíes. Israel, por su parte, responde con rapidez. Refuerza su defensa antimisiles, moviliza reservas, despliega tropas en múltiples frentes. Su doctrina militar contempla una respuesta contundente ante amenazas simultáneas desde varias direcciones. La posibilidad de una guerra en múltiples teatros ya no es una hipótesis, es un escenario de planificación activa. Estados Unidos no permanece al margen. Tiene portaaviones patrullando el Golfo Pérsico, bases militares en alerta, y pactos de defensa listos para activarse en cuestión de horas. La OTAN sigue de cerca los movimientos. Turquía, Egipto, Arabia Saudita, todos observan con cautela, calibrando sus próximos pasos. La comunidad internacional intenta contener la llama. Pero las piezas están en movimiento. Las declaraciones se endurecen. La diplomacia se tensa. Y lo que comenzó como una represalia localizada, ahora amenaza con desbordarse más allá de las fronteras. Porque si esta chispa se convierte en incendio, las llamas no respetarán mapas ni alianzas. En esta era de interdependencia global, ninguna guerra es ajena. Y si el conflicto escala, el precio no lo pagará un solo país. Lo pagaremos todos. Israel, Irán y Estados Unidos no están oficialmente en guerra. No hay una declaración, no hay tratados rotos en un escritorio. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y cada sabotaje silencioso, cada misil interceptado en la noche, cada dron derribado en cielos extranjeros, los acerca, centímetro a centímetro, a un conflicto que nadie ha proclamado, pero todos sienten venir. En este juego de sombras, la línea entre la guerra encubierta y la confrontación abierta se vuelve cada vez más delgada. Cada ataque selectivo, cada operación de inteligencia, cada milicia activada en la periferia, es como una gota más en un vaso que no deja de llenarse. Mientras tanto, las capitales del mundo observan con una mezcla de impotencia y temor. Washington refuerza sus posiciones. Teherán hace alarde de su capacidad de resistencia. Jerusalén se blinda para lo inevitable. Y entre ellos, los diplomáticos luchan por mantener vivos los canales de comunicación, cada vez más frágiles. Pero lo alarmante es que no estamos hablando solo de 3 países. En un mundo interconectado, una chispa en Teherán puede encender incendios en Tel Aviv, Londres, Moscú o Nueva York. La economía global, la energía, los mercados y hasta las redes sociales están enredados en este tablero. Porque hoy, una guerra regional no es un problema local, es un desafío global. Las alianzas obligan a tomar partido. Los errores se magnifican, y las consecuencias ya no se miden solo en bajas militares, sino en desplazados, crisis económicas, inestabilidad política y miedo colectivo. No es si habrá una guerra. Esa posibilidad ya habita cada reunión de seguridad y cada titular.
La verdadera pregunta es más urgente, más inquietante, más humana. ¿Podremos detenerla a tiempo, o ya es demasiado tarde? Porque cuando la historia acelera, a veces, los pueblos no alcanzan a frenar.